El cielo parecía una herida abierta, cubierto de nubes negras, que se movían como gigantes de humo. El trueno retumbaba a lo lejos, profundo y constante, como si el horizonte estuviera lleno de cañones disparando. El viento arrastraba polvo, hojas secas y ese olor a tormenta que el viejo oeste conocía bien. En medio de esa polvareda, un caballo castaño de músculos tensos corría como si el propio viento lo empujara. Su crin golpeaba el aire con cada zancada, y sus cascos levantaban una nube que parecía tragarse el paisaje, pero no corría por hambre, ni por juego, ni por miedo, corría porque algo más profundo lo impulsaba. Aquella tarde, todo un pueblo sería testigo de lo que ese caballo haría, y durante años se contarían historias sobre él en cantinas y fogatas. La mayoría empezaría con la misma pregunta: ¿cómo un simple caballo logró cambiar el destino de dos hombres y ganarse el respeto de todo el viejo oeste? La respuesta no estaba en su fuerza, aunque la tenía; no estaba en su velocidad, aunque pocos podían igualarla. La respuesta estaba en algo que no se compra ni se entrena: un corazón imposible de rendir. El rancho McAllister se extendía sobre tierras duras y agrietadas por el sol. Los cercos de madera estaban viejos, y los corrales parecían sostenerse solo por costumbre. El aire estaba cargado de polvo y olor a cuero, a estiércol y a heno seco. Henry McAllister, el dueño, era un hombre que había aprendido a vivir midiendo cada grano de maíz y cada gota de agua. Su piel estaba curtida como el cuero de su silla de montar, y sus ojos siempre parecían entrecerrados, como si el sol nunca le diera tregua. No era un hombre cruel, pero sí terco como una mula. Para Henry, los animales del rancho eran herramientas de trabajo. El ganado daba carne, los caballos daban transporte y fuerza. Y entre todos ellos, uno destacaba físicamente, aunque Henry no lo veía en Bravío. Bravío era un caballo de pelaje castaño oscuro que brillaba al sol como madera pulida. Sus músculos eran firmes, sus patas largas y su cuello fuerte, pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos oscuros, profundos y serenos, como si supieran más de lo que mostraban. Henry lo alimentaba, lo ensillaba y lo llevaba al campo sin prestarle más atención de la necesaria. Para él, Bravío era un buen animal, resistente y obediente, pero nada más. No veía, o no quería ver, la inteligencia detrás de esa mirada. En cambio, Elías sí lo veía. Elías era un anciano de barba blanca, manos agrietadas y andar lento, que ayudaba en el rancho con las tareas más livianas. Pasaba más tiempo junto a Bravío que con cualquier otra persona. Le hablaba mientras lo cepillaba, le contaba historias antiguas del desierto y de guerras pasadas. Su voz era grave y pausada, como si cada palabra estuviera pensada para quedarse flotando en el aire. Y el caballo lo escuchaba, no solo con las orejas, sino con la mirada. Este no es un caballo común, Henry, le decía Elías cuando el dueño pasaba por allí. Y en B, Elías, todos los caballos parecen entenderte cuando les das maíz, respondía Henry sin detenerse. Pero Elías sonreía y seguía hablando con bravío como si fuera un amigo viejo. El anciano era el único que lo llamaba por su nombre. Para los demás era simplemente el castaño. Y tal vez por eso, cuando escuchaba la voz de Elías pronunciar bravío, el caballo levantaba la cabeza con atención. Día tras día, Bravío hacía cosas que pocos notaban. Cuando una cerca se aflojaba, él se quedaba cerca, como marcando el punto débil. Cuando el ganado se dispersaba, él mismo guiaba a las reses hacia el corral, sin que nadie le diera una orden. Una vez, un niño que jugaba cerca de la carreta perdió pie y cayó al camino. Bravío, atado a pocos metros, se lanzó hacia él y lo empujó con el hocico justo antes de que las ruedas lo alcanzaran. Nadie más que Elías lo vio, pero para el viejo fue una confirmación. Ese caballo era distinto. Elías empezó a creer que Bravío no solo comprendía palabras, sino intenciones. Era como si tuviera una brújula interna que lo guiaba hacia lo correcto. Y en el viejo oeste, eso era más raro que la lluvia en agosto. Pero Henry no creía en esas cosas. Su mente estaba ocupada con cuentas, facturas y la realidad dura de un rancho que apenas sobrevivía. La sequía había hecho estragos y cada dólar contaba. Cuando un comerciante de animales llegó al rancho, Henry vio una oportunidad. El hombre, alto y de sombrero negro,
Tenía las manos manchadas de tabaco y el ojo entrenado para medir el valor de un animal. Miró a Bravío de arriba abajo y ofreció una cifra generosa. Elías sintió un nudo en el estómago al escucharla. Te estás equivocando, Henry, dijo con voz grave. Es solo un caballo viejo. Necesito el dinero, respondió el ranchero, cerrando el trato sin mirar atrás. Bravío, atado junto a la cerca, observaba la escena en silencio. No entendía de monedas ni de deudas, pero algo en el tono de las voces le dijo que su vida estaba a punto de cambiar, y no para bien. El comerciante regresó al día siguiente con una carreta cubierta y dos hombres armados. Sus botas golpeaban la tierra seca con un sonido que parecía marcar el final de algo. Elías observaba desde la sombra del granero, apretando la mandíbula. Bravío estaba atado cerca del corral, pero su cuerpo no estaba quieto. Sus orejas se movían, sus músculos se tensaban, y su respiración era más rápida que de costumbre. Era como si supiera que esas manos no lo llevarían a un lugar bueno. Cuando el comerciante se acercó con la cuerda, Bravío dio un paso atrás. No fue un tirón brusco, ni un acto de furia. Fue un rechazo firme, casi digno. El hombre sonrió con arrogancia y tiró más fuerte. Bravío se levantó sobre sus patas traseras, relinchó con fuerza y golpeó el suelo con los cascos delanteros. El polvo voló en una nube espesa. Los dos ayudantes intentaron rodearlo, pero él giró rápido, esquivándolos como si supiera leer sus movimientos. Henry salió de la casa con el ceño fruncido. Basta, bravío, gritó intentando imponer su voz, pero el caballo no obedeció, no porque no entendiera, sino porque algo en su instinto le decía que no debía ceder. En ese momento, Elías avanzó lentamente. No gritó, no tiró de la cuerda, solo levantó una mano y dijo: Tranquilo, bravío, nadie te va a llevar hoy. El caballo giró la cabeza y lo miró fijamente. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. No había viento, ni ruido, solo esa conexión silenciosa. Bravío bajó la cabeza y soltó un resoplido largo. Henry suspiró, frustrado, viejo terco, igual que tú, dijo, mirando a Elías. Pero el trato está hecho. Elías, sin apartar la vista del caballo, respondió: No todos los tratos valen el precio que cuestan. El comerciante se marchó con una promesa: volvería en unos días con más hombres y un pago mayor. Henry no respondió, pero en su mirada había una mezcla de duda y ambición. Elías, en cambio, ya sabía que esos días serían decisivos. Esa noche, el rancho dormía bajo un cielo cubierto de estrellas. El aire era fresco, y solo se escuchaba el crujir de la madera y el suave resoplido de los caballos. Elías salió del granero con una manta sobre los hombros y fue directo al corral. Se sentó en un tronco junto a Bravío y empezó a hablarle en voz baja. No puedo prometerte que te quedarás aquí, pero sí que, mientras respire, no dejaré que te lleven a un lugar donde tu espíritu se apague. El caballo inclinó la cabeza, como si entendiera cada palabra. Al día siguiente, un hecho inesperado cambió todo. Un novillo joven, asustado por un ruido en el campo, rompió la cerca y corrió hacia el camino. Era una ruta peligrosa. Por allí pasaban caravanas de diligencias a toda velocidad. Henry, Elías y dos peones salieron corriendo, pero el novillo era rápido y ya estaba a punto de cruzar. Entonces, Bravío, sin que nadie le diera orden alguna, saltó la cerca del corral y salió en carrera. Sus cascos golpeaban la tierra con un ritmo feroz. Se colocó delante del novillo y con movimientos calculados empezó a guiarlo hacia un costado. No lo empujó ni lo embistió, lo rodeó, lo frenó y lo dirigió de vuelta hacia el rancho. En menos de un minuto, el animal estaba de nuevo a salvo. Henry se quedó observando, inmóvil. No era la primera vez que veía a un caballo rápido, pero nunca uno que actuara por voluntad propia y con tal precisión. Elías, a su lado, solo dijo: ¿Sigues pensando que es solo un caballo? Henry no respondió, pero esa noche, al anotar las cuentas, se encontró mirando por la ventana hacia el corral. Bravío estaba quieto, mirando el horizonte, como si esperara algo o a alguien. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa espera estaba por terminar, porque a 2 días de distancia, un grupo de forajidos
cabalgaba hacia el pueblo, y uno de ellos conocía el nombre de Henry McAllister. El sol apenas asomaba cuando un ruido lejano interrumpió la calma del rancho. No era el trote pausado de un viajero, sino el galope fuerte y desordenado de varios caballos. Elías, que ordeñaba en el establo, se detuvo y alzó la cabeza. Bravío ya estaba inquieto, movía la cola, giraba las orejas y golpeaba el suelo con el casco, como si presintiera algo oscuro. El viejo lo miró y supo que no se trataba de una alarma en vano. A lo lejos, 5 jinetes aparecieron por el sendero principal. Llevaban pañuelos cubriéndoles el rostro y las armas colgaban a plena vista. El polvo que levantaban se mezclaba con el olor metálico de la amenaza. Henry salió de la casa con una mano sobre el cinturón y la otra tapándose los ojos del sol. Su expresión cambió al instante. Reconocía a uno de ellos. «Maldita sea», susurró, «no pueden estar aquí». Los hombres frenaron frente al portón y desmontaron sin saludar. El que parecía el líder, un sujeto alto y de mirada fría, habló con voz grave. «McAllister, venimos por lo que es nuestro». Elías se acercó, con paso lento pero firme. No conocía a esos hombres, pero el veneno en su tono no necesitaba traducción. «Aquí no hay nada que les pertenezca», dijo, clavando los ojos en el líder. Uno de los forajidos se rió con desprecio. «Pues eso lo decidiremos nosotros». Otro, más joven, lanzó una mirada al corral y murmuró algo que hizo reír a los demás. Bravío no apartaba la vista de ellos. Sus músculos estaban tensos, la cabeza erguida, los ojos encendidos. Era como si su cuerpo entero estuviera listo para moverse en cualquier momento. El líder dio un paso hacia Henry. «Tienes una deuda, viejo, y si no la pagas, tomaremos algo que valga lo mismo». Su mirada se deslizó hacia el corral, y Elías entendió lo que planeaban. Henry intentó ganar tiempo. «Ese caballo no está en venta». Pero el forajido sonrió con malicia. «No dije que fuera una compra». En un abrir y cerrar de ojos, 2 hombres caminaron hacia la cerca. Uno de ellos sacó una soga, listo para atrapar a Bravío. Elías se puso frente a ellos. «Si quieren pasar», dijo el viejo, «tendrán que hacerlo sobre mi cadáver». El silencio fue tan denso que hasta el viento pareció detenerse. Bravío, detrás de él, resopló con fuerza, como si entendiera que la línea estaba trazada. El líder dio la orden de retirarse, pero no se iban por miedo, sino porque planeaban volver. «Nos veremos esta noche», dijo, montando de nuevo, «y más vale que pienses bien lo que harás». Cuando el polvo se disipó, Henry estaba pálido. Sabía que esos hombres cumplían sus amenazas. Elías, en cambio, ya pensaba en cómo defender el rancho y en el papel que Bravío podría jugar. Esa tarde, el viejo pasó horas con el caballo. No le enseñaba a correr, porque Bravío ya sabía hacerlo como pocos. Le enseñaba a escuchar, a responder a señas, a moverse con precisión en silencio. El sol se escondió detrás de las colinas, y con la oscuridad llegó un silencio expectante. En algún lugar, muy lejos, un coyote aulló. Bravío levantó la cabeza. La noche traía lo que todos esperaban, porque en el horizonte, otra vez, el eco de cascos se acercaba. Pero esta vez no eran 5, eran más, y venían listos para tomar lo que quisieran. La noche cayó como un manto espeso, sin luna que iluminara los senderos polvorientos. El rancho estaba sumido en una penumbra profunda, solo interrumpida por el parpadeo anaranjado de una lámpara de queroseno en la ventana de Elías. El viejo no dormía. Bravío tampoco. Estaba inquieto. Sus orejas giraban como radares, captando sonidos que para un hombre serían simples susurros del viento. Pero él sabía que algo se movía allá afuera. En la distancia, el retumbar sordo de cascos empezó a crecer. No era un galope rápido, sino un avance lento y calculado, como quien acecha para caer por sorpresa. Elías, desde la puerta del establo, apretó la mandíbula. Henry, armado con su viejo rifle, salió al porche. «Esto es una locura», dijo. «No podremos contra tantos». Elías lo miró, sin apartar los ojos de la oscuridad. «No subestimes a quien no entiendes». La silueta de los forajidos comenzó a emerger de las sombras. Esta vez eran 8 hombres, cada uno montado y con un brillo letal en los ojos. El líder levantó una mano y todos detuvieron sus caballos al unísono
McAllister dijo con voz lenta y afilada, hemos venido por ese caballo. Elías dio un paso al frente, y Bravío, como una sombra viva, lo siguió. El anciano apenas movió los labios. Ahora es mío. El líder rió con un tono siniestro. Entonces morirás con él. No hubo más palabras. Uno de los hombres avanzó para abrir la cerca. Bravío se tensó. Elías le susurró algo que solo ellos dos entendían. Un murmullo breve, casi un soplo. El caballo se agachó levemente, listo para moverse. Cuando el primer forajido cruzó la línea del corral, Bravío explotó en un salto feroz, golpeó con sus patas delanteras al intruso, lanzándolo de espaldas al suelo. El ruido seco del impacto hizo que todos retrocedieran. El caos estalló. Los hombres intentaban rodear al caballo, pero Bravío giraba, embestía y esquivaba con una precisión imposible para un animal común. Elías, desde atrás, lo guiaba con silbidos y gestos casi invisibles. Henry, atónito, disparó al aire para ahuyentar a los más cercanos. Uno de ellos intentó disparar contra Bravío, pero el caballo, como si lo hubiera previsto, cambió de dirección en el último instante, salvándose por un suspiro. El líder gritó órdenes. Frustrado, Bravío, aprovechando un descuido, se lanzó contra uno de los caballos enemigos, mordiéndole el cuello y haciéndolo encabritarse. El jinete cayó y el pánico empezó a contagiar al resto. La batalla duró apenas unos minutos, pero pareció eterna. Cuando el polvo se asentó, 3 de los forajidos estaban en el suelo, y los demás huían hacia la oscuridad. El líder, furioso, lanzó una última amenaza antes de perderse en la noche. Esto no ha terminado. Elías se acercó a Bravío y le pasó la mano por el cuello. El caballo respiraba agitado, pero sus ojos brillaban con orgullo. Henry, aún sin palabras, solo pudo decir, yo no sabía. Esa noche, Henry comprendió que Bravío no era solo un caballo, era un guardián, un aliado, un espíritu libre que había elegido a Elías como su verdadero compañero. Y en ese instante, sin decirlo en voz alta, Henry supo que ya no tenía derecho a venderlo. El amanecer llegó con un silencio extraño, ni el canto de los gallos, ni el relincho alegre de los caballos vecinos. El aire olía a polvo viejo y a presagio. Elías notó que Bravío estaba inquieto desde temprano. Miraba hacia las colinas del este con una atención fija, como si pudiera ver más allá del horizonte. Henry, aun con la memoria fresca de la noche anterior, no quiso dudar de su instinto. Poco después, un joven mensajero llegó al rancho, sudoroso y con la camisa pegada al cuerpo. Elías jadeó. ¿Lo vían ese hombre, el de anoche? Está en el pueblo y no está solo. Elías lo escuchó sin mover un músculo. El muchacho tragó saliva. Tiene casi una docena de hombres con él, y dicen que juró quemar este rancho hasta los cimientos. Henry apretó el rifle con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No tardaron en aparecer señales de su paso, pequeñas columnas de humo en la distancia, ganado espantado corriendo por los campos, y un silencio pesado que cubría todo como un manto. Bravío no se apartaba del lado de Elías. Al caer la tarde, una tormenta empezó a gestarse. Nubes negras, gruesas y bajas se juntaban sobre las montañas, arrastradas por un viento frío y cortante. Elías miró al cielo y luego Bravío. Será una noche dura, pero lo que ninguno esperaba era que el enemigo usara la tormenta como cobertura. Cuando los primeros truenos resonaron, las siluetas aparecieron entre los relámpagos, avanzando con antorchas encendidas pese a la lluvia creciente. Sus gritos se mezclaban con el rugido del viento. Bravío, en un acto instintivo, se adelantó antes de que Elías pudiera detenerlo. Su relincho atravesó la noche como un disparo, y los caballos enemigos se inquietaron al instante. El líder maldijo, intentando mantener el control. La lluvia empezó a caer con furia, empapando la tierra y transformando el suelo en un barro traicionero. Pero los hombres seguían avanzando, y el fuego de las antorchas chisporroteaba con cada gota que caía. Elías sabía que si llegaban al granero, todo estaría perdido. En un movimiento que nadie vio venir, Bravío se lanzó hacia uno de los jinetes, chocando contra su montura y haciéndolo caer en el barro. La antorcha se apagó, pero otras 3 seguían ardiendo. Henry disparó al aire intentando dispersarlos,
pero la tormenta ahogaba el sonido. El viento rugía, y un relámpago iluminó por un segundo toda la escena en Elías de pie, empapado, bravío, girando y esquivando ataques, y los forajidos tratando de abrirse paso. Era un caos primitivo, agua, lodo, fuego y miedo. De pronto, un trueno tan cercano sacudió la tierra y el caballo del líder se encabritó, lanzándolo al suelo. Bravío corrió directo hacia él, no para atacarlo, sino para interponerse entre él y Elías. En el hombre, aturdido, retrocedió arrastrándose en el barro. La lluvia terminó apagando las antorchas, y la oscuridad se volvió absoluta. Sin la ventaja del fuego, los hombres comenzaron a retirarse, maldiciendo y escupiendo amenazas. El líder, con el rostro embarrado, gritó: «No será la última vez, viejo». Elías acarició el cuello de Bravío, respirando con dificultad. «Gracias, amigo», murmuró. «En esta tierra sigue en pie por ti». Henry, empapado y temblando, solo pudo asentir, sin palabras. Las semanas pasaron con una calma engañosa. No hubo señales del enemigo y algunos en el pueblo comenzaron a creer que se habían rendido, pero Elías sabía que hombres así no olvidaban, y menos después de una humillación. Bravío también lo sentía. Sus noches se volvieron inquietas, siempre mirando hacia el bosque, oliendo el aire como si algo invisible acechara. Henry lo veía y recordaba las palabras del anciano: «Cuando un caballo como él se pone alerta, más vale escucharlo». El ataque no llegó de día ni de noche, sino al amanecer, cuando la niebla cubría el valle como un manto espeso. Esta vez no traían antorchas ni armas vistosas, traían cuerdas, lazos y un objetivo claro: a llevarse a Bravío. Dos hombres se acercaron sigilosamente al corral, mientras otros esperaban con caballos listos para huir. En cuestión de segundos, las cuerdas volaron sobre el cuello de Bravío, pero él reaccionó como un rayo. Un relincho agudo cortó la neblina, despertando a Elías. El anciano salió tambaleándose con un hacha en la mano. «¡Suelten a ese caballo, desgraciados!», rugió, pero los hombres tiraban con fuerza, intentando derribarlo. Bravío se resistía, clavando las patas en la tierra, sus músculos tensos como acero. Uno de ellos sacó un cuchillo y lo alzó. Pero en ese momento Bravío hizo algo que dejó a todos atónitos. Ansé giró bruscamente, esquivando la hoja, y embistió con el pecho al atacante, lanzándolo contra la cerca. El golpe fue seco, y el hombre quedó sin aliento. Pero otro logró montar y tirar con fuerza de la cuerda, arrancándolo del corral. Bravío, en lugar de huir, corrió hacia el anciano, empujándolo con el hocico hacia la seguridad del granero. Elías, jadeando, entendió: en el caballo estaba dispuesto a arriesgarse con tal de protegerlo. Henry llegó con el rifle, disparando al aire para asustar a los hombres. Dos de ellos huyeron, pero el que llevaba a Bravío seguía avanzando cuesta abajo. Elías gritó su nombre, pero el caballo no luchaba por soltarse, luchaba por frenar al ladrón. Con una maniobra peligrosa, Bravío se dejó caer de lado, arrastrando al jinete al suelo y rompiendo la cuerda. Rodaron por el barro, pero Bravío se levantó primero, cojeando. Corrió de vuelta hacia el rancho, donde Elías lo esperaba, con lágrimas en los ojos. «Te iban a llevar», dijo Elías con voz quebrada, acariciando su cuello húmedo. «Pero no dejaste que me pasara nada». Henry miró la escena en silencio, entendiendo que aquel caballo no solo era valiente, era leal hasta el límite de su fuerza. Esa mañana el enemigo se retiró una vez más, pero Elías sabía que algo había cambiado. Bravío estaba herido, y aunque podía sanar, había dejado claro que para él no existía nada más importante que proteger a quienes amaba. El invierno llegó temprano ese año, cubriendo el valle con un frío cortante y una neblina espesa que parecía no levantarse jamás. Las colinas se volvían silenciosas, pero todos sabían que aquel silencio era solo el preludio de algo grande. Elías, Henry y Bravío se mantenían alerta, porque el enemigo no olvidaba, y menos cuando había perdido dos veces. La noche final comenzó con un olor extraño en el aire. No era humo de chimenea ni leña húmeda, era humo fresco, mezclado con la brisa. Elías lo sintió en la garganta y, sin decir palabra,
salió del granero con el rifle en mano. Al otro lado del valle, llamas empezaban a levantarse como bestias hambrientas. Los bandidos no venían ya por venganza silenciosa, venían a arrasar con todo. El fuego, empujado por el viento, se dirigía directo al rancho. Bravío relinchó con fuerza, tirando de su soga, exigiendo que lo liberaran. Elías dudó un instante, pero Henry gritó: «¡Suéltalo! Si alguien puede sacarnos de aquí, es él». El anciano desató el nudo, y Bravío salió como un rayo hacia el humo. No huyó, corrió hacia los potreros donde aún quedaban caballos atrapados y asustados. Con empujones y relinchos comenzó a guiarlos hacia el arroyo. Lejos de las llamas, Henry disparaba contra las siluetas de los bandidos, que se acercaban entre la neblina roja del fuego. Elías, tosiendo por el humo, intentaba mover sacos de grano y herramientas lejos del alcance de las llamas, pero el viento cambió, y ahora el fuego venía directo hacia ellos. Entonces lo vieron. Bravío regresaba, la melena cubierta de ceniza, guiando a 3 caballos jóvenes y a una yegua preñada. Los empujó dentro del corral más alejado del incendio, y luego volvió a mirar hacia el bosque. Allá todavía se escuchaban pues relinchos. Elías corrió tras él, pero el humo lo obligó a detenerse. Bravío desapareció entre las sombras ardientes, y durante minutos interminables no hubo señales de él. El anciano sintió un nudo en el pecho, pensando que lo había perdido. De pronto, entre el resplandor, surgió la silueta del caballo. Venía trotando lento, arrastrando una soga a la que estaba atado un potro aterrado. Su respiración era pesada, y su pelaje brillaba por el sudor y las chispas que caían sobre él. Con el último esfuerzo, Bravío soltó al potro dentro del corral y se dejó caer de rodillas. Elías corrió hacia él cubriéndolo con una manta húmeda, mientras Henry apagaba las últimas brasas cercanas. El fuego, finalmente, empezó a ceder bajo la lluvia que llegó como un milagro. Esa noche el rancho quedó ennegrecido, pero vivo. Los caballos, las personas, todos estaban a salvo gracias a él. Los pocos que vieron lo ocurrido contarían, durante décadas, la historia del caballo que desafió el fuego para salvar a su gente. Henry se acercó, poniéndole la mano en el lomo. «Nunca vi nada igual», murmuró en Elías. «Creo que este caballo no es mío. Nunca lo fue». El anciano asintió, sabiendo que, aunque Bravío nunca habló con palabras, su corazón había dicho más que cualquier voz. A la mañana siguiente, el rancho parecía otro mundo. El humo flotaba bajo el cielo gris, y las huellas del fuego marcaban el suelo como cicatrices recientes. Elías estaba sentado junto al corral, con Bravío recostado a su lado, cubierto con una manta limpia. El anciano le hablaba en voz baja, como siempre lo había hecho, como si supiera que el caballo entendía cada palabra. «Tú no eres solo un caballo», murmuró. «Eres un alma vieja, un amigo, un guardián». Bravío cerró los ojos, pero sus orejas se movieron, atentas a cada sílaba. Henry llegó con paso lento, mirando el panorama. Llevaba en las manos los papeles de venta que, días atrás, había pensado usar para deshacerse de él. Se quedó de pie unos segundos, en silencio, y luego los rompió en pedazos. «No puedo», dijo con voz quebrada. «No puedo vender algo que no me pertenece». Miró a Elías, y en ese instante el anciano entendió a Henry. Reconocía que Bravío ya había elegido, y que él no podía obligarlo a nada. A partir de ese día, Elías se convirtió en su verdadero cuidador, no como dueño, sino como compañero. Bravío ya no dormía atado, ni encerrado, porque nadie temía que se fuera. Él siempre regresaba. Con el tiempo, las historias sobre aquella noche del incendio y el caballo que salvó vidas comenzaron a viajar más rápido que cualquier jinete. Decían que no había bala, fuego, ni tormenta que lo detuviera. Algunos lo llamaban el espíritu del valle, pero para Elías siempre sería simplemente Bravío, el amigo que lo escuchaba sin interrumpir, que entendía sus silencios y que le recordaba que el valor no se mide por el tamaño ni por la especie, sino por las acciones. Pasaron años, y aunque el anciano y el caballo envejecieron juntos, nadie volvió a ver en el viejo oeste un vínculo igual. Cuando Elías hablaba de él, no lo hacía con nostalgia triste, sino con gratitud, porque sabía que en la vida
uno se cruza con seres que cambian el rumbo de todo, y Bravío había sido uno de ellos. Moralejan a veces, lo más valioso no es lo que poseemos, sino aquello que cuidamos sin cadenas, por puro afecto y respeto. El verdadero valor no necesita palabras, solo actos que hablen por sí mismos.